logramos sobrevivir a una alerta de emergencia emitida por los militares. Algo aterrador estaban tratando de contener en nuestro pueblo y fracasó terriblemente. Esto es lo que sucedió. Oye, ¿quién es el nuevo hombre que está dando el clima?, dijo mi pequeña hermana. Hasta que ella me lo señaló, yo no me había dado cuenta de que las caras en las noticias eran todas diferentes esta mañana. Todas tenían la misma mirada que los presentadores a los que estábamos acostumbrados. Tenían sus trajes estirados, el pelo con raya al medio y sonrisas falsas, pero ahora yo no reconocía a nadie. Estaba el típico mapa colorido en la zona, pero esta vez mostraba lo que parecía ser una enorme espiral negra que se arremolinaba hacia nuestro pueblo. En medida de lo posible, por favor, quédense dentro de sus casas con las puertas y ventanas cerradas. Cierren las persianas para evitar dañar las ventanas. Y cuando escuchen las sirenas, por favor, refúgiense en el sótano. Si no tienen uno, solo desvíen la mirada, tápense los ojos y las orejas. Terminó de hablar el presentador del clima. Yo corrí la cortina y no había ni una sola nube en el cielo. Para mí era un día perfecto a principios de otoño. ¡Ay, todo esto suena mucho alboroto por nada! Mi padre resopló y luego volvió a tomar a su café. Mi madre y mi hermana no estaban tan seguras. Ellas se quedaron mirando la una en la otra, absortas, mientras el teletipo recorría la pantalla. Habían escuelas cerradas, cierres de negocios y eventos cancelados, todo por hoy. Suspiré y pasé los dedos por las llaves en mi bolsillo. Ay, no pudo haber ocurrido en un peor momento, justo cuando más necesitaba que mi familia dejara de prestarme atención. Estaban a punto de entrar en alerta máxima y yo no podría salir de casa sin 1.000.000 de preguntas sobre a dónde iba. Así que tendría que encontrar una buena excusa porque no había forma de decirles la verdad. Mi novia Katie y yo íbamos a escaparnos juntos en secreto. Nuestro pueblo, ya saben, es el tipo de lugar donde las relaciones íntimas prematrimoniales se consideraban un pecado mortal. Se creía incluso que el heavy metal era la música del diablo, y juegos como Calabozos y Dragones se consideraban una droga de entrada al satanismo. En cambio, ella y yo disfrutábamos en secreto de todas esas cosas. En nuestros mensajes de texto lo demostraban. 2 días antes, la madre de Katie había husmeado en su teléfono y había llamado a mis padres para contarles lo que había encontrado. Todos estuvieron de acuerdo. Si la gente del pueblo se enteraba siquiera de lo que Katie y yo habíamos estado haciendo, nuestra reputación quedaría arruinada. Pero, ¿y qué si teníamos casi 18 años y ya lleváramos casi 1 año juntos? Lo más importante era aquí la opinión pública. Al día siguiente de que nuestros padres nos dijeran que nuestra relación tenía que terminar, ella y yo empezamos a hacer planes para escapar. Puede que mi coche fuera una trampa mortal, pero era mío. Y además, Katie tenía $600 en una cuenta de ahorros. Con eso pensamos que podríamos empezar de cero en un lugar mejor. Un lugar donde pudiéramos estar juntos, sin que nadie nos los impidiera. Y quién sabe, tal vez unos meses después de que todo se calmaran, nuestros padres nos podrían aceptar de nuevo. O eso creíamos. A Katie le gustaba la idea de ir a Chicago. Era la ciudad más grande, más cercana a donde vivíamos, y podríamos llegar en coche en mediodía si no hacíamos muchos descansos. Durante la hora de comer del día siguiente lo planeamos todo. La familia de Katie vivía en el campo, y aunque estuviera castigada tendría que tender las sábanas el sábado por la mañana para secarlas. Podría preparar discretamente una mochila con lo esencial y esconderla en el cesto de la ropa sucia, para así salir corriendo a buscarme cuando llegara el momento. Habíamos acordado que sería a las 11. En este momento eran las 10:30, y aunque eran 20 minutos en coche hasta su casa, todavía no había encontrado una excusa para salir. Mi padre era mayor y algo corpulento.
Él había sido mariscal de campo en la universidad y no dudaba que me derribaría al suelo y me quitaría las llaves a la fuerza si sospechaba lo que estaba planeando. Aún así, Katie no podría esperarme eternamente. Si se quedaba afuera demasiado tiempo, sus padres sospecharían, sobre todo si también estaban escuchando este extraño informe meteorológico. Entonces, de repente, se me ocurrió una idea. Oigan, voy a guardar el coche en el garage. No quiero que se dañe si cae granizo, anuncié, mientras mi hermana pequeña bromeaba diciendo que un pequeño daño por granizo podría mejorar el aspecto de mi coche. Agarré sutilmente la mochila que había dejado en el armario y salí sigilosamente. Segundos después, las llaves ya estaban prendiendo el vehículo. Mi corazón se aceleró al salir marcha atrás de la entrada. No podía creerlo. No podía creer que con tormenta o sin ella, Katie y yo estábamos haciendo, esto. Yo no miré por el retrovisor al girar hacia la carretera principal, pero ya podía imaginar toda la escena en la sala, con mi madre preguntándose con indiferencia por qué tardaba tanto, y mi padre sentado en su sillón reclinable con su cerebro de dinosaurio por fin habiendo encajado las piezas. También a mi hermana señalando por la ventana con todo un grito dramático. Pero de repente nada de eso ya era mi problema. Dudas, pánico y todas esas cosas me rondaban la cabeza como tiburones hambrientos, pero seguía confiando en que había hecho lo correcto. Yo amaba a esa mujer. Mientras tanto, para distraerme, bajé las ventanillas y encendí la radio. El mensaje de cada emisora era más o menos el mismo. Cosas como entra a tu casa, cierra las puertas y ventanas con llave cuando escuches las sirenas que se esconden ahí. La voz del conductor de radio sonaba extrañamente idéntica a la de los presentadores de noticias que mi familia había estado viendo. Quizás también estaban en los otros canales, fueran quienes fueran. Aún así, yo no fui el único que ignoró su advertencia. Pasé muchos coches camino a casa de Katie. La mayoría de los conductores parecían tan confundidos como yo. ¿Dónde demonios estaba aquella tormenta devastadora de la que habían hablado los medios? Me pregunté, pero intenté concentrarme en lo más importante, en buscar a mi amada y salir de aquí. Aún así, cuanto más conducía, más difícil me resultaba ignorar los sutiles cambios del tiempo. El viento de pronto arreció doblando ramas y arrastrando hojas muertas por todo el camino. La temperatura había bajado y había un olor en el aire, pero no era como el acogedor aroma que precede de la lluvia. Me recordaba más a una playa con marea baja, viscosa, salada y también podrida. Solo subí las ventanillas, apagué la radio y me ajusté mi chamarra. La casa de Katie estaba justo ahí enfrente. Sus padres sabían cómo era mi coche y no había dónde esconderse en los campos que rodeaban su casa. Tenía que asumir que en cuanto viera sus ventanas, ellos también me verían, y después de eso sería una carrera contrarreloj. Las sábanas ondeaban al viento cuando doblé la esquina por fin. Katie, ella ya estaba ahí afuera, así que pisé a fondo. Una figura pelirroja con camiseta negra y pantalones cortos vaqueros corría por los campos hacia la carretera. Era Katie. La puerta trasera de la casa de ella se abrió de golpe. Su padre, un hombre calvo, corto y con la cara roja, con una camiseta sin mangas, salió al patio. Estaba furioso, gritando algo, y aunque no podía escucharlo por el viento, la escopeta que llevaba en las manos transmitía el mensaje con bastante claridad. Se escuchó un estruendo ensordecedor. O su primer disparo había fallado, o él solo intentaba asustarme, pero no iba a esperar a averiguarlo. Katie ululó y se metió en el asiento del copiloto. Entonces aceleré antes de que cerrara la puerta. Un minuto después, el padre de Katie era solo una pequeña figura encorvada en la distancia, doblado por el esfuerzo de perseguirnos. Sí, nosotros lo habíamos logrado, o al menos así lo sentimos por un momento. Ella se quitó los zapatos y sacó los pies descalzos por la ventana.
Nos reímos como unos tontos, embriagados por el momento y felices de estar con vida. Supongo que no es de extrañar que no nos diéramos cuenta de la poca cantidad de coches que ya había en la carretera para ese entonces, ni de que nadie parecía estar arreglando el jardín ni paseando a sus mascotas en los barrios que pasábamos. Nosotros seguíamos discutiendo cuál sería nuestro primer paso después de llegar a Chicago, cuando Katie señaló por la ventana y dijo: «Oye, ¿pero qué es eso?», dijo. El cielo seguía azul sobre nosotros, pero ahora una enorme figura negra llenaba todo el horizonte a nuestra derecha. Parecía casi un huracán, salvo que no habían otras nubes a su alrededor y estábamos a cientos de kilómetros del océano más cercano. Al acercarse, la tierra bajo él desapareció en la oscuridad, casi como si se le hubiera tragado. «¡Oye, ten cuidado!». Katie agarró el volante y giró bruscamente. Estaba tan absorto mirando el cielo que casi nos salimos de la carretera. Pisé el freno a fondo y derrapé hasta detenerme segundos antes de caer en una zanja. Nos quedamos en silencio un minuto, con el corazón acelerado, sin querer admitir la verdad. Hiciera lo que hiciera, esa sombra nos atraparía. Sentí como si despertara de un sueño o me hundiera aún más en una pesadilla. No había ni un solo vehículo en la autopista de 4 carriles que teníamos ahí adelante. Incluso el área de descanso de la salida tenía las luces apagadas. Katie y yo nos miramos. Por primera vez en mucho tiempo, de repente, deseé tener una figura de autoridad. A mi padre cerca o tal vez un policía. Alguien que me dijera qué hacer. Que me dijera qué era lo correcto. Yo levanté el pie del freno, encendí las luces y dirigí las ruedas hacia la rampa de entrada a la autopista. «¡Oh, qué demonios!», grité. «Tenemos que salir». Volví a hablar. Katie asintió con tristeza. Era lo que había estado pensando todo el tiempo. Cuanto antes empiece, antes acabará. Eso decía nuestro profesor favorito, el señor Maiselfield. Me parecía aplicarse en este caso. El silencio y el vacío de la carretera eran inquietantes. Incluso el tamborileo de mis dedos contra el volante parecía fuerte. Ninguno de los dos tenía ganas de seguir hablando. Solo queríamos llegar al otro lado de aquello lo antes posible. Apreté los dientes y seguí acelerando hacia el muro de sombras que teníamos adelante. A medida que nos acercábamos, el silencio fue reemplazado por un horrible aullido mecánico. Eran las sirenas de alerta. Si hubiéramos estado en una ciudad o en un suburbio, habría tenido sentido que hubiera sirenas de tormenta cerca. Pero en medio de la nada, en una carretera, ¿de dónde podría provenir este ruido? ¿Y qué dijeron los presentadores? Que si escuchábamos una sirena debíamos ir al sótano o a la habitación más resguardada de la casa. No lo recordaba exactamente, pero estaba seguro de que había sido algo así. Yo había esperado que nos topáramos con un diluvio en cuanto nos adentráramos en la oscuridad, pero no caía ni una sola gota de lluvia. La única diferencia era que el viento había parado. El aire ahora se hizo más húmedo, y de repente estaba tan negro como la noche. Intenté aparentar calma e indiferencia por Katie, pero en secreto rezaba por ver otro par de faros acercándose. Así al menos sabríamos que alguien más habría sobrevivido a lo que nos estábamos encontrando. Pero grave error. No había nadie. Lo más cercano a una señal de vida fue un camión semirremolque estacionado a un lado de la carretera. La puerta del conductor estaba abierta, como si el conductor hubiera estado demasiado ocupado corriendo como para poderla cerrar. Habían pasado más de 20 minutos. Las sirenas, si es lo que eran, estaban enloquecidas. Bajo la oscuridad no se veía nada más a la vista. «Oye, ¿crees que deberíamos regresar?», preguntó mi novia. Miré por el retrovisor. La delgada línea de la luz del día detrás de nosotros parecía imposiblemente lejana. Yo le dije a Katie que dar la vuelta podría ser incluso peor,
aunque no podría haberlo dicho con certeza porque estaba tan seguro. Solo sabía que se me erizó el vello de la nuca. Si no había nadie en kilómetros a la redonda, entonces ¿por qué sentía que algo me observaba? De mala gana me incliné hacia adelante y estiré el cuello hacia el abismo que se extendía sobre mí. No sabía qué esperar. Quizás un enorme ojo amarillento mirándome fijamente, o quizás alguna cosa horrible y hambrienta con alas de cuero. Pero claro, ahí no había nada. Katie me rodeó con su brazo y yo con su calor me sentía agradecido. Cuanto más avanzábamos, más oscuro se volvía todo, hasta que sentí que el mundo más allá de mis faros había dejado de simplemente existir. Aparte de un par de coches abandonados y accidentados en el carril contrario, no habíamos visto ni un rastro de civilización ni una alma humana tampoco. Oye, tenemos que salir de la autopista, dije odiando lo estridente y aterrorizado que había empezado a sonar mi propia voz. Simplemente esto se siente demasiado expuesto, Katie. Ella terminó la frase por mí y asintió. Además, casi nos quedamos sin gasolina, mira, añadió. Yo observé el tablero. Había estado tan tenso que apenas me había dado cuenta de lo lejos que habíamos conducido, ni de lo bajo que estaba el indicador naranja de combustible. Por suerte, la señal roja de salida más adelante anunciaba comida, alojamiento y también combustible. Supuestamente había una gasolinera a unos 800 metros a la izquierda. Yo salí de la carretera y no entendía por qué me sentía tan inquieto hasta que ella habló. ¿No se supone que esos carteles deberían ser azules? Ella dijo, y sí, tenía razón, pero si dábamos vuelta ahora, quizás nunca llegaríamos a la siguiente gasolinera. Tendríamos que arriesgarnos sí o sí. El cartel verde-naranja de la gasolinera era brillante, pero no era de ninguna marca que hubiera visto antes. Yo entré en el estacionamiento vacío. Las luces estaban encendidas, pero algo no encajaba en su color. Algunas eran de un blanco impecable, mientras que otras eran del mismo rojo apagado que la señal que habíamos visto en la carretera. Yo apagué el motor y salí. El asfalto crujió bajo mis pies como nieve fresca. No habían colillas, ni envoltorios tirados, ni tampoco charcos de agua aceitosa. Fuera lo que fuese, era nuevo. Yo me froté los ojos extrañado. Por alguna razón no podía leer el texto del surtidor. Parecía que las palabras estaban manchadas o escritas en otro idioma. La máquina pitó al introducir la tarjeta, y al apretar el gatillo del surtidor oí fluir el líquido. Desde dentro del coche, Katie me hizo una seña nerviosa con el pulgar hacia arriba. Mientras llenaba el depósito de gasolina, entrecerré los ojos para observar la oscuridad que nos rodeaba. Una parte de mí tenía miedo de hacer demasiado ruido, pero otra parte ansiaba lanzar una piedra a la oscuridad, solo para romper la horrible tensión. De repente, la manguera del surtidor de gasolina se soltó, haciéndome dar un respingo. Estaba guardándola cuando Katie salió del coche a toda prisa, llorando. Cerró la puerta de golpe y se aferró a mí como si se estuviera ahogando. Tardé un par de minutos en entender lo que ella me trataba de decir. Al parecer, algo se había metido en el asiento trasero del vehículo. Lo único que dijo fue que era del tamaño de un perro grande y que se estaba escabullendo. Yo miré a mi alrededor con nerviosismo. Desde que Katie había gritado, la sensación de ser observados había intensificado. Yo miré por las ventanas traseras. No había mucho que ver en la penumbra, pero me costaba creer que algo tan grande pudiera haberse escondido allí, y mucho menos colarse entre las rendijas de la puerta cerrada. Yo alcancé la manija de la puerta y Katie volvió a gritar rogándome que no la abriera. Suspiré y le dije que retrocediera y revisé el asiento trasero con calma. Después de unos 10 minutos de búsqueda, incluso ella accedió. Aparte de nuestras 2 mochilas y algo de basura en el suelo, el coche estaba completamente vacío. No había dónde esconder algo tan grande. «¡Créeme! ¡Sé lo que vi!»,
No estoy loca, repetía ella. Se quedó de pie con los brazos cruzados, lo más lejos posible del coche sin adentrarse en la oscuridad. Señaló la gasolinera con la cabeza y me preguntó si había revisado las cerraduras. Negué con la cabeza. Había estado tan concentrado en llenar el depósito que ni siquiera había pensado en comer o beber algo. Nervioso, por alguna razón que no podía explicar, me acerqué a sus impecables puertas de cristal. Estas se abrieron automáticamente invitándome a entrar, pero algo me retuvo. Era la mercancía. A primera vista parecía la misma que se encuentra en cualquier tienda de conveniencia. Cosas como revistas, bocadillos y bebidas frías. Pero más allá de eso, todo estaba extrañamente mal. Las etiquetas de cada artículo estaban escritas en un idioma desorganizado que no era del todo español o inglés, y las imágenes del empaque eran aún más terroríficas. Una imagen de una bolsa de colores brillantes mostraba a una mujer riendo mientras lo que parecían gusanos le habían devorado la cara. Las botellas de refrescos del estante inferior contenían un lodo rojizo, y las etiquetas mostraban una mano de 7 dedos ahogándose lentamente en él. Seguía mirando fijamente estas cosas cuando un empleado apareció detrás de la caja registradora. Llevaba un uniforme de trabajo con un estampado que hacía juego con el letrero exterior. Una visera le ocultaba el rostro en la sombra. Algo en la forma en que su cabeza colgaba bajo los codos me recordaba asquerosamente a una marioneta con hilos. Él extendió el brazo izquierdo hacia atrás con un gesto de saludo y dijo: ¿Puedo ayudarte con algo?, susurró con una voz muy aterradora. Parecía salir directamente de mi cabeza. Yo di un paso hacia atrás, pero la tierra se me pegó al zapato y las hebras pegajosas estaban sujetándome. Se había vuelto pastosa, como si todo el lugar estuviera salivando, como si Katie y yo fuéramos, su próxima comida. ¡Katie, súbete al coche!, le grité a ella. Ella bajó la mirada. Sus zapatos se habían hundido en el asfalto hasta los cordones. Era lo único que podría haberla hecho seguir adelante. Entonces metió la mano por la ventanilla del conductor y giró la llave de contacto. El motor rugió chisporroteando y luego se apagó. Un líquido almibarado y oxidado salió a borbotones del tapón de gasolina y de debajo del capo. El motor estaba completamente muerto. Lo que fuera que había llenado el tanque no era gasolina, al menos no para este vehículo. Mientras me tiraba del pelo y pensaba en lo mal que estábamos, Katie sacó nuestras mochilas del coche y tomó una linterna del maletero. La encendió y señaló hacia la oscuridad. Era el último lugar al que quería ir, pero mis pies se estaban hundiendo más en el asfalto con cada paso. Si nos quedábamos ahí más tiempo, este lugar nos iba a devorar. Así que corrimos hasta que nos ardieron los músculos y nos dolía respirar. Poco a poco la tierra bajo nuestros pies por fin volvió a sentirse sólida. La hierba estaba rozándonos las piernas, que estaba picando y era real. La gasolinera aún brillaba a lo lejos como un señuelo. Cuando nos detuvimos a mirarla, vi algo arrastrándose salir del asiento trasero de mi coche y subirse al techo. Se irguió y nos devolvió una mirada brillosa, una mirada depredadora. No encontré palabras para describirlo, pero era más grande que un pastor alemán y cuando se movía se escabullía. El haz de luz de la linterna ya era tenue y llevaba siglos guardado en mi maletero. No tenía ni idea de cuánta batería le quedaba, pero si se apagaba por completo, ¿qué demonios se suponía que debíamos hacer? ¿Seguir caminando a ciegas en la oscuridad hasta que alguno de nosotros saliera herido o alguna de las cosas de esta supuesta tormenta nos alcanzara? A lo lejos, esas extrañas sirenas seguían sonando. El sonido me dio esperanza. Si había sirenas, entonces había gente, ¿no? Y si había gente, habría lugares donde refugiarnos. Solo teníamos que seguir adelante y rezar para que las baterías duraran lo suficiente. Yo moví la linterna de un lado a otro. Parecía que estábamos en una especie de pastizal.
Había una valla derribada justo ahí adelante. A menos que el camino hubiera cambiado de dirección, supuse que estaría a nuestra derecha. Oye, hay que seguir el camino, sugerí. Así tendríamos más posibilidades de encontrar una casa, ¿no lo crees? Ella asintió, pero era evidente de que había perdido la fe en mí. Y sí, no puedo culparla. Cada decisión que yo había tomado nos había llevado de mal en peor. Justo esta mañana ambos estábamos en casa con nuestras familias en un ambiente muy cálido, soñando despiertos con nuestro futuro juntos. Pero ahora estábamos perdidos en un campo completamente oscuro en medio de la nada, fríos, sin comida ni agua, ni tampoco alguna idea de cómo sobrevivir esta noche. No tardé en ver algo enorme que se alzaba amenazante al borde del haz de la luz de la linterna. Era una vieja granja de 2 plantas con un amplio patio delantero y un granero destartalado en la parte trasera. Supuse que pertenecía al dueño de los campos que habíamos estado cruzando. Entonces Katie me miró esperanzada. Por muy amenazante que pareciera el lugar, probablemente era nuestra mejor opción. La linterna volvió a parpadear y esta vez no volvió a encenderse hasta que la golpeé. Con lo que quedaba de la luz, Katie subió corriendo los escalones de la casa y probó a abrir la puerta. Por supuesto que estaba cerrada. Ella llamó ahí a alguien, pero no hubo respuesta. Rodeamos el edificio buscando otra entrada, pero la puerta trasera estaba cerrada con pestillo y las ventanas estaban tapiadas, todas menos una. La ventana de la cocina estaba abierta de par en par. La linterna ya se estaba apagando y aparte de unos armarios y una encimera no podíamos distinguir bien qué había del otro lado. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», gritó mi novia en la penumbra. «Estamos aquí perdidos y tenemos hambre. Lamentablemente se nos averió el coche. ¿Podemos entrar, por favor?», terminó de hablar ella. Pero nadie respondió. La luz de las linternas era más tenue que nunca. Ella se encogió de hombros y se coló por la ventana abierta antes de que pudiera detenerla. «Oye, Katie, ¿qué demonios te pasa? ¡Detente!», grité y luego también me colé buscándola. Dentro había una cocina de campo común y corriente. Había papel pintado con estampados de flores y suelo de madera con grandes tarros de loza llenos de flores, sal y azúcar. En la pared del fondo había una puerta entreabierta que daba al sótano y junto a ella había una anciana con la espalda pegada a la pared y una expresión de horror en el rostro. Katie y yo levantamos las manos para demostrar que no pretendíamos hacer daño, pero la mujer no reaccionó, ni siquiera parpadeó. El haz de luz de las linternas era casi inexistente y solo al acercarnos comprendimos por qué. Le habían arrancado los ojos. Por la sangre salpicada en el suelo donde estaban los cuchillos, supuse que lo había hecho ella misma justo después de mirar por la ventana. «Ay, ¿qué demonios había visto allá afuera?», me pregunté. Con un escalofrío cerré las contraventanas de la cocina. Katie y yo no teníamos tiempo ni energía para darle un entierro digno a una desconocida. Al menos todavía no. Dejamos su cadáver en la escalera. Abrimos la puerta y empezamos a buscar frenéticamente otra linterna o más baterías. Una vez que encontramos lo que necesitábamos, revisamos la granja habitación por habitación. Por lo que pudimos ver, la anciana era la única ocupante. No había luz, pero cuando encendimos la radio de pilas, escuchamos a los mismos locutores dando el mismo mensaje de antes. Cosas como hay que cerrar la puerta y ventanas con llave, y hay que quedarse adentro. Si es posible, deberíamos ir al sótano. La repetición era desesperante y yo no tardé en apagar la radio. En el silencio que siguió, escuchamos el golpeteo de gruesas gotas de algo contra el techo de hojalata. Podría haber sido lluvia o granizo, pero lo dudaba. Apilé un poco de leña en la estufa y encendí el fuego. Necesitábamos el consuelo de su calor y luz, aunque el humo pudiera delatarnos. Llevamos un colchón hasta la cocina, nos acurrucamos bajo una pila de mantas y nos quedamos profundamente dormidos.
No estaba seguro de si el sonido de arañazos en la puerta del sótano fue lo que me despertó o si lo había solo soñado. El reloj de la pared marcaba las 10 de la mañana, pero afuera el mundo seguía oscuro. Calenté una lata de sopa en lo que quedaba del fuego y la vertí en 2 platos. Luego rellené nuestras botellas de agua del fregadero. Tenía unos copos negros raros, pero sabían bien. Mientras comíamos, Katie y yo hablábamos de la extraña tormenta. Ella creía que algún tipo de cosa química había provocado alucinaciones en la gente, incluyéndonos a nosotros. Eso explicaría la gasolinera, las extrañas sirenas de advertencia e incluso la muerte de la pobre anciana. Yo, en cambio, estaba seguro de que era algo peor, quizá incluso algo que nunca antes había visto. Cuando miro ese cielo negro, le dije a Katie, creo saber lo que debió sentir la primera persona que vio un volcán o una lluvia de meteoritos. Que esto es mucho más grande que yo, mucho más poderoso, y que está totalmente fuera de mi control. De repente, una ráfaga de viento sacudió las persianas. Un grito bajo y triste lo siguió, uno que casi me recordó al canto de una ballena. «Oye, ¿qué es eso?», empezó a preguntar Katie antes de que otra ráfaga la interrumpiera. Afuera, las ramas se quebraron. Un aluvión de basura golpeó las paredes. Entonces, un aluvión de basura golpeó las paredes de la granja. El grito, o lo que fuera que fuese, sonó aún más cerca, y ya no era ninguna sirena de tormenta. ¡Oh, no! Era más animal. Lo que fuera que surcaba el cielo hizo otra pasada. Esta vez arrancó casi todas las tejas del techo. Katie y yo nos acurrucamos bajo la mesa de la cocina, tapándonos los oídos para evitar ese horrible sonido. Si esa cosa descendía más, iba a arrancar todo el maldito segundo piso. Y yo lo comprendí de repente. Yo rocié el fuego con agua del fregadero y luego volví corriendo a mi escondite debajo de la mesa, preguntándome si había sido lo suficientemente rápido. El siguiente aullido, cuando llegó, fue mucho más lejano. Lo que había atacado la granja debía ser más grande que cualquier criatura jamás vista en la tierra, pero sin calor ni humo que lo atrajera, había seguido adelante. Para nosotros eso significaba no más calefacción, no más cocina ni más luz, salvo la que nos daban nuestras linternas, por supuesto. Solo podíamos abrazarnos y esperar a que pasara la noche eterna. No podía decir cuánto tiempo pasó cuando escuchamos una voz fuera de la ventana de la cocina. ¡Hola! Esta voz me sonaba familiar, pero también estaba distorsionada y extraña, como una mala grabación. «Nuestro coche se averió. Estamos perdidos y hambrientos. ¿Podemos entrar, por favor?» Yo me estremecí al escuchar esas palabras. Esas eran las mismas que Katie había dicho mientras intentábamos entrar en la casa por primera vez, pero la voz era diferente. Incluso los golpes en la puerta principal sonaron idénticos al principio. Momentos después, todo se repitió, solo que esta vez habían varios altavoces. Hablaban tan rápido que se estaban equivocando en las palabras, y cuando llamaban era difícil mover la puerta principal sobre sus goznes. Cuando eso no funcionó, pasaron a las contraventanas. Quienquiera que fueran, eran muchos. Yo volví a pensar en lo que había dicho los presentadores. ¿Se suponía que esto era de lo que nos escondíamos en primer lugar en nuestros sótanos? ¿Podemos entrar, por favor, déjanos entrar, por favor, maldita sea, déjanos entrar, ¿acaso no nos escuchas? Las voces de afuera chillaban al mismo tiempo como un coro horrible. Yo tomé el hacha de junto a la estufa de leña y abrí el cerrojo de la puerta del sótano. Ella me preguntó si no había moros en la costa y le respondí que no. Estábamos a mitad de las escaleras cuando luego me di cuenta de algo. Oye, ¿dónde estaba el cadáver de la anciana? ¿No lo habíamos dejado en las escaleras hace apenas unos momentos? Revisé los estantes llenos de telarañas y las pilas de trastos oxidados, pero no encontré ni rastro de ella. No hasta que levanté la vista.
El cadáver de la mujer se arrastraba por el techo de la escalera, justo por docenas de cosas negras parecidas a sanguijuelas que se retorcían entre sus manos y pies arrugados. Más de estas cosas abrieron paso a través de su piel, arqueándose ansiosamente hacia nosotros. Los más grandes se retorcían en las cuencas donde estaban sus ojos. Su boca se abrió horriblemente mientras vomitaba cientos más de esas cosas en sus caras. Katie y yo gritamos y ahuyentamos la lluvia de criaturas frías y viscosas, pero fue inútil. Eran demasiados para estar seguros de haberlos eliminado a todos. Y lo que fuera que controlaba el cadáver de la anciana, no lo dudé. Cayó del techo al instante, arañándonos. Yo le di un buen golpe con el hacha y tuve suerte, porque el cráneo de la mujer se quebró al hundir la hoja en su frente. Más cosas salieron de la herida, pero ella cayó de espaldas, estrellándose por las escaleras. Mientras la seguía para terminar el trabajo, me di cuenta de que todo el suelo del sótano se estaba moviendo. Millones de estas cosas lo cubrían, subiendo y bajando como una marea viva. Katie y yo corrimos escaleras arriba, donde los golpes en las paredes y los chirridos incoherentes del exterior eran más fuertes que nunca. Si la anciana vivía sola, pensé que debía tener coche en alguna parte. ¿Y qué había del viejo y destartalado granero de ahí atrás? Sí, casi arrastré a Katie al segundo piso. Encontramos el llavero de la mujer en la mesita de noche. Apagamos las linternas y subimos al tejado sobre la cocina. Abajo escuchamos el chasquido de la puerta principal y algo, o quizás otra cosa, se estrelló adentro. Nos arrastramos hasta el borde del tejado, cerramos los ojos y nos dejamos caer. En cuanto nuestros pies tocaron el césped, yo encendí la linterna. Tal como lo esperaba, había una vieja camioneta dentro del granero. Corrimos hacia ella sin detenernos a preguntarnos si funcionaba o si teníamos las llaves correctas. De repente se escucharon sonidos de persecución desde el interior de la casa, pero no volteamos a ver atrás. No queríamos ver lo que nos acechaba. No si podíamos evitarlo. El motor arrancó a la primera. Me agaché bajo el salpicadero y pisé a fondo. Las ruedas rebotaron en la grava y algo se estrelló contra el parachoques. Chirrió y luego se escabulló en la oscuridad. El largo camino de entrada terminaba en una carretera rural de 2 carriles. Giré a la izquierda, aún con la esperanza de llegar al otro lado de la tormenta. El silencio solo lo rompía el rugido de nuestros estómagos. Esas cosas entraron por el sótano de esa mujer. ¿Y esos reporteros no le decían a la gente que se quedara en casa y se refugiara en su sótano? ¿Qué tal si era una trampa? ¿Y si todos los que siguieron ese consejo están muertos ahora, menos nosotros? Dijo Katie. Yo no supe qué responderle. Lo único que podía hacer era seguir conduciendo, pasando semáforos sin luz y edificios cerrados, sin tener ni una idea de lo que nos esperaba más adelante. Estaba tan acostumbrado a la calle vacía que no vi al hombre que pasaba hasta que casi lo atropello. Iba sin camisa y avanzaba dando bandazos de espaldas a nosotros. Incluso con nuestras luces delanteras justo detrás de él no se dio cuenta. «No te detengas. Simplemente hay que seguir adelante, ¿de acuerdo?», susurró Katie. Ella no tuvo que decírmelo 2 veces. Al pasar el desconocido, él se giró hacia la ventana de Katie, casi como si pudiera sentir su pulso. Su piel empezó a ondularse y cientos de esas cosas parecidas a sanguijuelas brotaron de él. Yo apreté el acelerador sin pensar ni por un segundo que el hombre que estaba allá afuera de la ventana podría no estar solo. Nos estrellamos contra un grupo de ellos. De repente, docenas de ellos, los cuales se aferraron a los espejos, subieron a la caja de la camioneta y se golpearon la frente contra las ventanas. Katie me gritó que yo fuera más rápido, pero no fue tan fácil. Con tantos lanzándose bajo las ruedas para detenerme, algo se rompió bajo las ruedas delanteras y finalmente me liberé. Con la luz roja de las luces traseras, pude ver a una multitud recomponiéndose y continuando como si nada hubiera pasado, y yo no volví a ver. Katie y yo conducíamos por turnos, parando solo cuando necesitábamos cargar gasolina o buscar provisiones. En una ocasión vi a varias criaturas que cojeaban corriendo por la carretera.
Hasta entonces no me había parado a pensar en qué les habría pasado a las mascotas ni a la fauna en la llamada de la tormenta. A la quinta mañana por fin vimos la luz del día. Esa delgada línea azul era lo más hermoso que había visto en toda mi vida. Pero a medida que nos acercábamos, el entusiasmo de Katie empezó a desvanecerse. Oye, ¿recuerdas la gasolinera? ¿Recuerdas cómo cuando entramos estábamos tan seguros de que todo iría bien? Como que es demasiado bueno para ser verdad, no lo sé. Katie me apretó la mano. Bueno, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Dije. Fue una sensación extraña poder volver a ver, aunque solo distinguiéramos colinas bajas y sombrías. Sin embargo, parecía haber algo en el camino, y antes de seguir adelante sugerí que nos detuviéramos para mirar más de cerca. Nos detuvimos junto a un corte con una colina, subimos por la colina rocosa y luego avanzamos a catas. Abajo vimos lo que parecía ser un control militar, aunque las tropas y su equipo no se parecían a ningún soldado que hubiera visto antes. Ahí al borde de la oscuridad los daños no parecían ser tan graves. Incluso podía ver algunas luces brillando en vehículos en movimiento. En una carretera paralela a la que tomábamos, una autocaravana se dirigía a toda velocidad hacia el puesto de control. Los reflectores la enfocaban. Un soldado levantó la mano e hizo un gesto a los ocupantes para que se detuvieran y salieran. Una familia de 4 personas salió lentamente de la autocaravana con las manos en alto. El soldado les ordenó que se dieran la vuelta y luego les disparó una ráfaga de disparos. El impacto de las balas hizo que sus cuerpos temblaran como juguetes rotos. Los 4 cayeron al suelo sin vida. ¡Oh, no, no, no! Ellos les habían quitado la vida. Katie me agarró la mano hasta que me dolió. Debió de pensar lo mismo que yo. Si hubiéramos seguido conduciendo, podríamos haber sido nosotros. Esas tropas acababan de matar a tiros a civiles inocentes. ¿O no? Mientras observábamos, chorros de lo que parecía aceite emanaban de las heridas de la familia eliminada. Pero ambos sabíamos que no era así. Lo que veíamos era en realidad miles de esas criaturas negras parecidas a sanguijuelas alejándose de su huésped muerto. Estaba a punto de sugerir que siguiéramos a pie cuando vi drones patrullando la frontera de la oscuridad. Si nos acercábamos, estaba seguro de que nos harían lo mismo que esos soldados le habían hecho a esta familia. Momentos después escuchó un murmullo de actividad en el retén. Los soldados corrían de un lado a otro. Un oficial encaramado en un tanque gritó por un walkie-talkie, y todos los drones volaron hacia un punto fijo sobre él. Yo me había olvidado de la multitud que habíamos atravesado antes. Ellos venían por la carretera detrás de nosotros, y ahora eran 3 veces más numerosos. Sintiendo la cálida energía de los soldados que iban adelante, cargaron. Era un caos total. Rompían la línea más rápido de lo que las tropas podían dispararles, con los drones concentrándose en la acción ahí abajo. La frontera en la oscuridad estaba despejada. Antes de que Katie y yo pudiéramos pensarlo 2 veces, corrimos hacia ella. Las espinas se nos clavaban en las piernas y las ramas nos arañaban la cara, pero no aminoramos el paso. Si no lo cruzábamos ahora, nunca lo haríamos. En los barrancos cubiertos de maleza entre las colinas no veíamos hacia dónde íbamos, pero me dije a mí mismo que ahora no importaba. Si seguíamos avanzando con el tiempo, entonces nosotros encontraríamos un lugar seguro. Ahora la luz del día brillaba de verdad allá adelante. Más allá de los árboles y arbustos, los coches circulaban por una carretera normal y corriente. Era gente que seguía con su vida cotidiana, demasiado estresada y ocupada como para preocuparse demasiado por la columna de oscuridad en el cielo. Al igual que Katie y yo al principio, probablemente estaban convencidos de que solo era una tormenta de aspecto extraño. Tenían sus propios problemas que resolver y no tenían forma de saber la verdad sobre los horrores que nos acechaban. Nos quitamos esa sensación hasta que Kate vio un camión semirremolque. Sonrió, se sacudió la ropa y extendió el pulgar. Yo la seguí, intentando parecer más limpio y tranquilo de lo que me sentía. El camionero encendió las luces de emergencia y se detuvo ahí.
Katie y yo corrimos hacia la puerta del copiloto. El camionero dijo llamarse Zack y que no necesitaba explicaciones. No quería saber más de lo necesario y supuso que de todas formas probablemente estaríamos mintiendo. Nuestro agradecimiento fue muy inmenso. Subimos agradecidos en silencio. La oscuridad en el horizonte se desvaneció lentamente en la distancia. Katie se durmió en mi brazo y no la desperté hasta que Zack anunció que pararía a comer en una parada de camiones próxima. Algo de comida caliente sonaba increíble. Lo último que habíamos comido había sido una lata de sopa de la despensa de aquella pobre anciana. El recuerdo de sus ojos vacíos y de las criaturas retorciéndose que habían brotado debajo de su piel me hizo palidecer. Zack se dio cuenta al parecer y me apretó en el hombro con amabilidad. «Oye, chico, no sé lo que les ocurrió, pero al menos creo que ya se están alejando de esto», dijo. Entramos juntos al restaurante de la parada de camiones. El lugar estaba lleno y el olor a grasa caliente me revolvió el estómago. Katie y yo solo teníamos el dinero de cartera, pero aún así nos ofrecimos a pagar la comida de Zack. Parecía lo mínimo que podíamos hacer. Entonces, una camarera se acercó con una bandeja sabrosa de un jugoso bistec, ensalada fresca, pollo frito y papas fritas. Nosotros nos pusimos a comer enseguida. Terminé el plato en unos minutos y estaba pensando en pedir más cuando empecé a sentirme un poco mal. Me pregunté si tal vez había comido demasiado, pero por la expresión de Katie, ella también sentía lo mismo. Me tapé la boca con una mano, pero fue demasiado tarde. Vomité por todo el lugar. Entre los restos de comida agria y sin digerir, habían cientos de esas criaturas serpenteantes parecidas a sanguijuelas negras. Para cuando comprendí lo que veía, ya se movían por la pista dirigiéndose hacia los cuerpos calientes de los demás clientes. Zack gritó cuando uno de ellos se deslizó por su cara hasta la cuenca de su ojo. Pude escuchar reacciones similares en todo el restaurante lleno de gente. Katie también se retorció y cuando por fin me atreví a mirar, vi cómo más de esas cosas estaban saliendo de entre su boca. Yo tenía asco, vergüenza y horror. No habían palabras para describir lo que sentíamos. Entonces salimos corriendo del restaurante, incapaces de afrontar la pesadilla que acabábamos de crear. Esto era precisamente lo que los soldados que custodiaban la frontera de la tormenta intentaban detener, y nosotros habíamos atraído algo ahí. El atardecer había teñido el estacionamiento de un horrible tono rojizo anaranjado. La gente pasaba corriendo junto a nosotros, gritando y doblándose, corriendo hacia sus vehículos. La mayoría probablemente pensó que se habían quitado las cosas de encima antes de que alguna pudiera incrustarse bajo su piel. Pero al igual que Katie y yo en la casa de aquella anciana, la mayoría probablemente se equivocaban. Se escuchaban sirenas a lo lejos. Katie y yo sabíamos que teníamos que irnos para cuando ellos llegaran. Nos colamos por un hueco en una valla metálica. Cruzamos una zanja de drenaje y luego volvimos a meternos detrás de los contenedores de basura en un centro comercial. Ahí había un bar deportivo, un salón de bronceado, una tabaquería y una tienda de todo $1. Con muchos intentos estaba bastante seguro de que podríamos conseguir otro viaje. La verdadera pregunta, sin embargo, era ¿qué sucedería entonces? ¿Podríamos escapar de lo que estaba sucediendo en nuestro mundo y a nosotros mismos? Ya han pasado 2 días desde entonces y sigo sin estar seguro. Pero la sensación de hormigueo bajo mi piel y la delgada línea negra en el horizonte me hacen dudar. Ahora no estoy del todo seguro. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.